Escritura, le invito a ir conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del sacrificio de la cruz. Aleluya. Isaías capítulo 53. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué más dice, hermanos? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oremos. Padre, gracias por la hermosura de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Esta noche, Señor, te pedimos, Dios, que nos visites, nos hables por tu palabra. Pon en mi boca palabra que bendiga a este pueblo. Han dejado sus hogares, Señor, para venir a este lugar. Dios, no pueden salir de aquí sin que tú los bendigas, Señor. A los que nos ven a lo lejos, bendícelos, ministralos, sánalos, Padre, reconfórtalos y glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Esta noche voy a hablar sobre el tema el sacrificio de la cruz. Este es el tema central de toda la Escritura. Todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos habla desde sus inicios, desde sus principios, sobre aquel redentor, aquel libertador que vendría a darle una nueva esperanza a la humanidad. En el huerto del Edén, Satanás engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ahí mismo, en el huerto del Edén, Dios prometió que de la simiente de la mujer levantaría al Mesías, y ese Mesías le aplastaría la cabeza a la serpiente. Dios tuvo que elegir un pueblo, el pueblo de Israel, para que de esa simiente, de esa nación, concretamente de la tribu de Judá, viniera su glorioso Mesías. Tuvieron que pasar muchos años, desde la promesa de Abraham hasta la venida del Mesías. Tuvieron que pasar 42 generaciones. Parece como que si a Dios se le hubiera olvidado el tema central
de lo que es este libro. El tema central de este libro es Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros llegamos a la edad de los profetas, en este caso del profeta Isaías, a Isaías le llaman el quinto evangelio, así se le llaman los teólogos. Este libro, en esta porción que leímos, el capítulo 53, parece como que Isaías estuviera viendo al pie de la cruz lo que iba a pasar con el Mesías. El pueblo de Israel hablaba de un Mesías, pero ellos hablaban de un Mesías triunfante, de un Mesías que vendría. Es más, cuando el Señor vino, ellos, algunos pensaban que iba a tomar las riendas del imperio y que iba a establecer su reino de inmediato. Los discípulos aún le preguntaron al Señor que si establecería su reino de inmediato. Pero en Dios tendrían que pasar algunas cosas muy importantes, como era primeramente que el Mesías, ellos no lo miraban un Mesías sufriente, un Mesías que pagaría el precio por comprar aquello que la Biblia le llama la iglesia. La iglesia le costó un gran precio al Mesías. La iglesia no salió de gratis. Alguien tuvo que pagar por la iglesia. Y cuando nosotros vamos al capítulo 12 del libro del Éxodo, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, estando ahí, Dios le ordenó a Moisés, le dijo que le ordenara a todo el pueblo de Israel que mataran a un cordero por cada familia, y que la sangre de aquel cordero estaría puesta en los dinteles de la puerta. Déjeme explicarle. Mire hacia mi persona. Estos son los dinteles, el marco de la puerta. La sangre no debía de estar en el suelo, no se puede pisotear. Tenía que estar en el marco, en el dintel. Porque cuando esa noche, en la última plaga, viniera el ángel de la muerte, cuando mirara la sangre de aquel cordero que había sido inmolado, pasaría de largo. Por eso la palabra Pascua viene del hebreo pasek o pesach, que significa pasar de largo. No podía quedarse ahí, el ángel no podía entrar a que alguno de los primogénitos de aquella casa muriera, porque el ángel debía respetar la sangre del cordero que había sido inmolado. El ángel no podía pasar por alto aquella sangre, porque aquel cordero era tipo del cordero de Dios que moriría en la cruz en los tiempos del Mesías. Por eso Dios da órdenes específicas y le dice a Israel: Israel, escógete un cordero por familia, porque no deben de dejar de ello nada. Y le dijo: el cordero tiene que ser perfecto. No debe ser un cordero enfermo, ni perniquebrado. Debe ser un cordero perfecto, porque aquel cordero iba a ser tipo del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Segundo, no vas a quebrar ninguno de sus huesos. Tercero, lo vas a asar en el fuego, que es tipo de la prueba. No lo vas a cocer, no lo vas a hacer de otra manera, lo vas a asar en el fuego. Y lo vas a comer con hierbas amargas. Y aquello que tú lo celebras hoy en Egipto, lo vas a recordar año con año, todos los meses de abril, a mediados de abril.
En la nación entera tiene que celebrar este suceso. Esto le recordaba a los pueblos de Israel, gloria a Dios, que un cordero, un Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios, Él vendría a pagar, y que su sangre nos garantizaba que el diablo no nos puede tocar, porque estamos cubiertos por la preciosa sangre de Cristo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Mire, para un hebreo la sangre es muy sagrado hablar de este tema. Para un hebreo el pensar en el capítulo 53 de Isaías era como si el profeta estuviera viendo al pie de la cruz lo que iba a pasar. Era como si el profeta estuviera observando paso a paso la muerte del Mesías. El hecho de que usted esté aquí esta noche y que usted diga que es santo, que es liberado, que es salvo y que es apartado para Dios, solo fue por esa razón que hace más de 2000 años, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en el monte del Gólgota, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, derramaba su sangre por nosotros. Y el profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Lo veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Alguien dice: quiere decir que el Mesías era feo. No, la paliza que le dieron, hermanos, desfiguraron su rostro. A mí no se me puede olvidar una experiencia que tuve cuando mis hijos nacieron, cuando Elisama y Junior nacieron. Tuve una experiencia que me quedó marcada aquí para siempre. Mi esposa enfermó. Estuvo tan grave, vivíamos en Sunnyvale, California en ese entonces. Estuvo tan grave que murió, literalmente murió. Yo estaba en el cuarto esa tarde. Cuando ella muere, yo tomo su mano ya suelta y la levantaba arriba y le gritaba a Dios: Dios, tú no te la puedes llevar. Miraba a mi hija Lolita y a los otros 2 niños que acababan de nacer. Le decía: ¿qué voy a hacer yo con estos niños, Señor? Tú tienes que regresarla. Y desesperado le gritaba a Dios esa tarde. Llegaron mis cuñadas al cuarto, gloria a Dios, y se unieron a mi oración. Todos llorábamos porque ella había dejado de tener pulso. Ella sabe que ella murió, ella sabe lo que pasó cuando murió. Y en ese momento Dios me da una visión y me dijo: Dios, te voy a enseñar el precio que tuve que pagar por la salvación y la sanidad de los seres humanos. Me llevó a la cruz. Pude verlo en la cruz. Pude ver que era solamente, tenía tanta sangre y estaba tan amoratado, tan golpeado, tan maltratado, que no podía ver exactamente las facciones de él. Estaba temblando mientras yo miraba sangre seca y sangre todavía corriendo hasta el suelo. Estaba desfigurado por los golpes que le habían dado. Lo habían golpeado con el puño, lo habían golpeado, aleluya, en la cabeza. Le habían puesto una corona de espinas y los soldados romanos se ven ensañados.
en la vida de aquel varón. Y me dijo Dios, este es el precio que yo tuve que pagar por la salvación y la sanidad de los seres humanos. Por eso dice el profeta Isaías, lo veremos, pero más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Todos los discípulos, sus amigos, lo dejaron. Pedro, que juraba no dejarlo nunca, lo dejó. Los discípulos más cercanos lo abandonaron. Solo uno estaba cerca de él, el discípulo amado, a lo lejos estaba viendo. Miraban que para ellos parecía que aquello se acababa, aquella historia se acababa. Parecía que en la muerte del Mesías, Satanás había ganado la batalla. Parecía como si a la muerte del Mesías se hubiera derrumbado todo aquello que habían escuchado durante los 3 años de ministerio del Señor. Ellos no sabían que ese era el plan de Dios, y que ahí en aquella cruz Jesús derrotaba a Satanás de una vez y para siempre. Ahí le arrebataba las almas al diablo. Ahí lo venció, ahí lo derrotó, ahí lo avergonzó, ahí lo pisoteó, ahí le arrebató la vida tuya y la mía en aquella cruz del Calvario. Dele fuerte el aplauso. Fue tan brutal aquel acontecimiento que el Salmo 22 dice que se podían contar todos sus huesos. La sangre la carne se la habían arrebatado a jirones con el látigo. Toda la carne que cubría su cuerpo se la habían despedazado. Podía contar los huesos del Mesías. Ah, hermano, nunca podremos entender la belleza, la grandeza de aquel sacrificio. Por eso cuando llegamos al capítulo 5 de Apocalipsis, se oye una voz en el cielo que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir aquel libro. Y Juan comienza a llorar y le dice a uno de los ancianos: no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El único que es dueño de todo, cielo, tierra y todo lo creado, se llama Jesús de Nazaret. Dele fuerte el aplauso. Dice el Salmo 22: contar puedo todos mis huesos. Mi lengua se me pegó en el paladar. No hay persona. Hace años sacaron una película que se llamaba La Pasión de Cristo. Es un pálido reflejo de lo que pasó en el Calvario. Fue mucho peor. Estuvo más salvaje, más brutal. Sufrió mucho más de lo que se puede traducir en esa película. El sacrificio del Calvario fue tan terrible, hermanos, tan fuerte, que la Biblia dice que la gente que pasaba por aquel lugar, porque la cruz se las ponían en los lugares públicos, en los caminos, la gente pasaba y meneaba la cabeza
como diciendo, le decían, si otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Parecía como que todo estaba perdido. Es más, cuando Cristo muere en la cruz, Pedro y los discípulos, dice la Biblia, que agarraron otra vez las redes y dijeron, nos vamos a ir a pescar. Parecía que se había perdido todo. Pero le tengo una buena noticia. Al tercer día, aquella tumba que estaba cerrada con una gran piedra, se abrió a dar paso al glorioso Mesías, que se levantaba glorioso y triunfante para dar vida y vida en abundancia. Dele fuerte el aplauso. Bendito sea Dios. Dice el apóstol Pablo, le dice a los colosenses: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando un conquistador llegaba a una ciudad, lo primero que hacía es sacar a los gobernantes de aquella ciudad, les ponía el pie en el cráneo el conquistador y decía: esta ciudad está ahora bajo mi autoridad, yo mando en esta ciudad. Hace más de 2000 años, cuando Cristo muere en la cruz, le puso el pie en el cráneo al diablo y le dijo: esta iglesia es mía, me pertenece, ellos son míos, yo pagué el precio en la cruz del Calvario para darles vida y vida en abundancia, para darles salvación. Dele fuerte el aplauso, que es para Dios. Pero no solamente eso menciona Pablo. Cuando usted vaya a casa, examine lo que dice Pablo a los colosenses. Sino que cuando el conquistador entraba a la ciudad, invitaba a la persona más digna o más cercana a él para que observara cómo él ahora era el dueño, amo, señor de aquella ciudad. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice que muchos de los conquistadores llevaban a la esposa para que mirara y viera que aquella ciudad ahora era parte del botín, estaba conquistada, la había conquistado. Y para aleluya, nuestra alegría, esa esposa es la iglesia. Ese triunfo, aleluya, ese triunfo de Cristo sobre el cráneo de Satanás, aleluya, ha sido para que la iglesia viva una vida victoriosa. Detrás de Cristo quedó un diablo derrotado y una iglesia poderosa que está bajo la protección del Hijo del Dios Altísimo. Dele fuerte el aplauso. Contar puedo todos mis huesos. Qué dolor, hermanos. No se puede describir con palabras humanas. Yo he tratado de buscar en la ciencia, en aquellos que estudian, cuáles son los efectos de todo este martirio, y todos llegan a la conclusión de que no se puede describir a plenitud lo que pasó ese día. Pero ¿sabe qué? Ese día, cuando Cristo moría en la cruz, un viernes a eso de las 3 de la tarde, mientras el sacerdote en el templo ministraba lo normal de cada año,
y ofrecían el cordero ante el pueblo afuera de la ciudad, el verdadero cordero estaba muriendo. Y cuando muere, da unas palabras que dicen: consumado es. Lo que los hombres, los profetas, los hombres del Antiguo Testamento habían dicho acerca de él, se había cumplido. El velo del templo se rasga de arriba abajo. Acuérdese que nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y nada más un día en el año. Y temblando, temeroso, le tenían que poner campanillas aquí el borde de la vestidura. Le tenían que amarrar un cordel, porque nadie podía entrar al lugar santísimo so pena de muerte. Ahí morían, porque ahí estaba Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rompe. El perdón venía de arriba, se rompió de arriba abajo. El sacerdote que estaba ahí viendo decía: ¿quién será el hereje que rompió, aleluya, el velo? No era ningún hereje, era que se había cumplido la palabra, y el Hijo de Dios, aleluya, el Cristo de la gloria, había muerto, y ahora estaba abierta la puerta para que tú y yo entráramos a la presencia de Dios. Dele fuerte el aplauso. Así que si tú y yo tenemos entrada franca, dice la Biblia que entremos confiadamente. No es porque tú sepas o seas un gran teólogo, un gran dramaturgo, o seas una persona de la élite, un escritor, un filósofo, etcétera, etcétera. Tú puedes ser la persona más simple del mundo. Lo que te da derecho a entrar a la presencia de Dios es la sangre de Cristo que fue derramada por ti en la cruz del Calvario. Dele fuerte el aplauso, hermano. Lo obligaron a llevar su cruz. En la ciudad de Jerusalén hay un lugar que se llama la Vía Dolorosa. Por esas calles estrechas de la ciudad de Jerusalén iba caminando Jesús con su cruz a cuestas. No vaya usted a pensar que la cruz pesaba 5 kilos. Era entre 90 y 120 kilos lo que pesaba aquel madero. Tenía que llevarla hasta allá, hasta arriba del monte, porque allá en el monte era donde tenía que morir. Cayó una y otra vez. Se levantaba pensando en ti y en mí. En la balanza estaba tu salvación y la mía. No había otro camino, no había otra alternativa. No había otra salvación, no la hay. El hombre puede buscar 1000 caminos, 1000 religiones, 1000 alternativas, pero hay un solo camino. Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano. Por eso cuando Isaías escribe, Isaías dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas no tendrá ningún atractivo. Despreciado, desechado entre los hombres. Alguien morirá por una persona buena, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo me considero la persona más indigna de recibir la salvación. Yo debía de estar en esa cruz, usted debía de estar en esa cruz. Él tomó mi lugar, Él tomó tu lugar.
Tú debías de pagar, yo debía de pagar. Esa cruz era para nosotros, pero Él tomó nuestro lugar y Él se entregó por nosotros. Él derramó su sangre y Él nos dio vida y perdón. Por eso estamos aquí. No somos cualquier cosa, somos la iglesia, comprados a precio de sangre. Somos comprados a precio de sangre, hermano. Dele fuerte el aplauso, hermano. Seguramente que Satanás estaba feliz, celebrando que aquel que lo había atribulado tanto, ahora había llegado a la cruz y había muerto. El apóstol Pablo dice que si los príncipes de este mundo, en este caso Satanás, hubiera sabido el resultado de aquello, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Porque cuando es llevado a la tumba y todo el mundo gana sus casas, la Biblia dice que Él se aparece a María, a Pedro y a otros más. Luego a los 12, luego a 500 hermanos de una sola vez. Y la consigna era, el mandato era: vayan y prediquen el evangelio, porque tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Estoy dominando sobre todo. Soy rey arriba y rey aquí abajo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Así que nosotros, a diferencia de todas las demás religiones, de todas, las demás religiones podrán predicar que su líder era un perdonavidas y que era muy bueno y que hacía esto y que hacía lo otro. Pero su líder, no importa quién se llame, no importa cómo se llame, dónde haya nacido, lo que haya hecho, su líder está muerto. Pero el Dios del cielo, que envió a su Hijo, que lo envió a morir en la cruz, lo resucitó al tercer día. La piedra angular de la doctrina cristiana. Lo que hace que la doctrina cristiana sea distinta es que usted y yo tenemos a un Dios que murió, pero que resucitó y que está vivo a la derecha del Padre. Dele fuerte el aplauso, hermano. Está vivo. Está vivo. Jesucristo vive, está vivo, Jesús vive, Cristo vive. Por eso el profeta Isaías dice: no hay parecer en él ni hermosura, le vamos a ver más inatractivo para que le deseemos. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí viene una promesa: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Oiga bien, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Cada enfermedad que agobia nuestro cuerpo ya fue llevada en la cruz. El precio ya se pagó. No hay que pedir que el Señor lo haga, ya lo hizo. Dice la Biblia: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Tiempo pasado, por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Hace más de 2000 años nos sanó.
nos libertó, nos dio vida, nos dio esperanza, escribió nuestro nombre en el libro del cielo. Por eso el sacrificio de la cruz es el mensaje por excelencia. Sin cruz no hay salvación, no hay esperanza. Y hay teólogos de esos baratos que dicen que Cristo no murió en una cruz. ¿Qué van a saber, hermanos? ¿Qué van a saber esas pobres sabandijas? Si lo que Cristo aquí, lo que dice aquí Pablo muchas veces es acerca de la cruz. La cruz. Para burlarse de los cristianos en aquellos entonces, les presentaban una cruz. Decían, tu líder murió en una cruz, porque era un sacrificio vergonzoso, ignominioso. Era el sacrificio cruel. Era reservado para los criminales. Ningún soldado romano debía ser llevado a la cruz. Pero ahí fue el Hijo de Dios. Fue por ti. La salvación no te costó a ti, le costó a Él. Pero tú tienes salvación. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. La sangre que se derramó por ti te limpia. Dije, te limpia. Eres limpio, eres libre. No hay pecado. Eres nueva criatura. Ya te perdonaron. Ya fuiste perdonado en la cruz. Denle un aplauso al Señor por ello. Ya fuiste perdonado en aquella cruenta cruz. Por eso el salmista dice, contar puedo todos mis huesos. Una persona que había sido tan salvajemente, la única razón, escucha hermano, la única razón por la que el Señor aguantó era porque tú y yo estábamos en la balanza. Si él hubiera hecho caso al ladrón aquel que le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate, sálvate a ti, sálvanos a nosotros, usted y yo estuviéramos en tinieblas, no tuviéramos ningún derecho a salvación. Pero yo dije que hace más de 2000 años el Hijo de Dios le puso el pie en el cráneo a Satanás, lo declaró derrotado para que tú fueras declarado vencedor. Hoy tú puedes declarar que eres victorioso. Hoy puedes decir que tú sirves a un Cristo glorioso de victoria, que derrotó a Satanás, y esa victoria es tuya. Fue para ti, se dio Cristo por ti y para ti en aquella cruz. Yo creía que iba a salir corriendo y gritando. Usted debía estar ahí, yo debía estar ahí. Pero alguien tomó mi lugar. Eso se llama que Él es un Goel. Un Goel quiere decir es un redentor. Ocupó mi lugar. Por eso Isaías, es más, cuando vemos en Isaías, me gustaría que usted lo viera conmigo y ahí terminamos. Capítulo 52. Libro del profeta Isaías. Capítulo 52, leemos desde el verso 14 en adelante. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Por eso yo dije que mi Señor era bello, es bello, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará en muchas naciones
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído. Hay algo, hermanos, que a veces la gente no lo puede entender, hermanos. Aquí mismo en el libro del profeta Isaías, aleluya, nos dice, hermanos, el capítulo 52. Nos dice aquí el profeta: cantad alabanzas, alégrense, verso 9, ciudad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, Jerusalén ha sido redimida. Y dice el versículo 14: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermano, a resumidas cuentas, ningún hombre ni ninguna religión nos podía salvar. Nadie. La única manera de salvación estaba cifrada en aquel varón. Por eso cuando le decían sálvate a ti, sálvanos a nosotros, estaba en la balanza tu salvación y mi salvación. Si él hubiera querido, hubiera llamado una legión de ángeles, no hubiera quedado ni un soldado romano ni de recuerdo, ni uno. Pero entonces, ¿dónde hubiera quedado la salvación suya? ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Tener una religión muerta? Pobres de aquellos que predican una religión muerta, un Dios muerto, que dicen que su Dios está muerto. Señores, mi Dios está vivo. El Dios que yo sirvo está vivo. Mi Dios está vivo. Hoy yo hablé con Él esta mañana. Mi Dios vive. Cristo vive. Se levantó al tercer día para dar vida y para dar vida en abundancia. Por eso decimos nosotros hasta la saciedad, hasta el cansancio, que nada te puede salvar, solo el sacrificio de la cruz. Nada, ni nadie te puede salvar. Puedes comprar 1000 indulgencias, lo que tú quieras, y sigues siendo tan pecador como todos los demás. Lo único que te garantiza tu salvación es la sangre de Cristo. Por eso cuando Él murió, el velo del templo se rompió. Dios invitando a la humanidad, hay un camino abierto. Pueden entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahí hay gracia para el oportuno socorro. Cuando llegamos al capítulo 5 de Apocalipsis, dice la Biblia que Dios, se oye una voz en el cielo que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ni el cielo nadie, ni ángeles ni arcángeles, ninguno de los hombres que ya estaban en el cielo, ni mujeres. Y Juan comienza a llorar y le dice Dios: no llores, Juanito, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, Él venció. Él puede abrir, tiene el derecho de abrir ese libro y desatar sus 7 sellos. Quien es dueño del cielo y de la tierra es Él, el Hijo del Dios viviente. Déselo fuerte, 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 que es para Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Les voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que me ayuden un momentito, por favor.
si a este libro le quitáramos el contenido de Cristo y de su cruz, este libro no tendría el poder que tiene. Desde el primer libro de la Biblia habla de Cristo hasta el último libro de la Biblia. Desde el Génesis habla del Mesías, hasta Apocalipsis habla del Mesías. Porque a final de cuentas, el día que usted y yo seamos llevados al cielo, a quien veremos será el rostro del Mesías. Y le diremos: Señor, gracias por haberme salvado. Estoy aquí por tu gracia, solo por tu gracia. Él sabe que somos débiles y faltosos. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para declararnos más que vencedores. Si usted vive en victoria, no es porque usted sea muy tigre, no. Es porque el Espíritu Santo le ayuda. Es porque usted tiene la victoria a través de Cristo, por el Espíritu Santo de Dios. Mientras cantamos.